La Enderman Slayer es la cuarta Slayer incorporada el 31 de mayo del 2021, en el parche 0.11.5. Es un boss que se denota fácilmente por su cantidad exorbitante de vida, mecánicas y loot, ya que podemos adquirir o craftear ítems con relevancia como la Gyrokinetic Wand, Asper of the Void y principalmente el Judgment Core, usado para craftear el Terminator. En este contenido podrás visionar con mayor grado de detalle todo lo que conlleva realizar la Enderman Slayer, para tener un panorama general que te permita realizarlo más fácilmente o con mayor grado de beneficio. Finalmente, te invito a consultar la fecha de publicación de este material, puesto que fue elaborado previo al Nether Update, y te incito a consultar la línea del tiempo, por si estás interesado en un apartado en específico. Y sin más dilación, comencemos. Después del parche de balanceo del 2 de febrero del 2022, las estrategias a seguir y equipamientos tuvieron un ligero cambio, puesto que se trajeron ítems. Primordialmente, lo más idóneo y barato de usar es una Full Final Destination, por la cantidad de defensa que nos brinda en conjunto con un daño considerable, por su habilidad de 100% más de daño extra contra los Endermen, 200 de Ferocity, 30 de Attack Speed y 100 de fuerza, permitiendo sobrevivir adecuadamente, tener un daño considerable y libertad de movimiento. Esto suele acompañarse con un Atom Spliff Katana, preferentemente con enchants de nivel ascendente a los normales, reforjado con Fable, en conjunto con una Suspicious Scylla con Wither Impact, ya que el Wither Shield al hacer clic derecho nos brinda 150% de nuestro kit damage como escudo, y una reducción del daño del 10%. En dado caso de que el escudo no sea consumido, el 50% de este será convertido en curación. Dicho reforje variante de la Necron's Blade nos brinda la mayor cantidad de crit damage para aprovechar de mejor manera lo anterior planteado. En adición, se pueden usar ítems de apoyo que aumentan el daño, curación o movilidad, como la Weird Tuba, Soul Whip, cualquier orbe de maná, preferentemente un Orb Lux o superior, Gloomlook Grimoire, Florid Sword, Asper of the Void y un Summoning Ring, con almas de zombie tanks de Master Mode 3 o 5 principalmente. Por otro lado, la mejor pet a usarse es el Ender Dragon, puesto que posee un daño superior que el Golden Dragon por traer sinergia con dos perks, de 10% de todas las stats y 25% del daño extra a mobs del end, aunque en su derivado caso se puede emplear un Golden Dragon para Magic Find, o en casos de menor disposición económica puedes optar por un Griffin, Enderman o por pets defensivas como la Turtle, Yeti y Blue Whale. La segunda opción más viable para realizar esta Slayer es 3/4 Frozen Blaze con Warding Helmet y hacer uso de una mecánica derivado de un glitch con los Auto Pet Rules, denominado Pet Stacking. Para ello tendremos que equiparnos dicha armadura con una Blaze Pet previa que aumente en un 40% las estadísticas de la Frozen Blaze. Consecuentemente en Auto Pet Rule nos pondremos que al entrar en combate nos ponga otra pet. Comúnmente se selecciona el Ender Dragon o Golden Dragon. Si realizamos esto correctamente tendremos el boost de la armadura proveída por la Blaze Pet en conjunto con todas las propiedades de la segunda pet. Esto mismo se puede replicar en Dungeons para disponer de un mayor daño. Los puntos negativos de hacer uso de esto planteado anteriormente es no poder interactuar con ninguna interfaz gráfica como los cofres, menús, perfiles, inventarios, etc., puesto que el juego se actualizará revocando los beneficios de la Blaze Pet. La incapacidad de usar otras pets mediante Auto Pet Rule, puesto que arruinará el bonus, y recibir una potencial penalización por hacer uso de un glitch. Sin embargo, hasta donde me concierne, no han existido sanciones por hacer uso de esto en específico. La principal diferencia entre usar lo dicho previamente y Full Final Destination es disponer de un daño mayor a costa de movilidad y vida efectiva. Por último, se pueden hacer uso de diferentes técnicas para aumentar la Magic Find contra el boss, para tener una probabilidad superior a adquirir ítems. Para ello, puedes seleccionar en Auto Pet Rules la opción de tirar el señuelo en una caña de pescar, cambia una pet de Magic Find, como el Black Cat, Golden Dragon o Griffin, así como de hacer uso de una Daedalus Axe o Megalodon, en caso de asegurar un poco más la supervivencia. Dichas técnicas se recomiendan realizarlas cuando el boss disponga de 20 millones de vida o menos. Finalmente también puedes hacer uso de los enrichments de Magic Find, Beacon y pasteles. Antes de entrar en detalle de todo lo que debes saber durante la boss fight, me gustaría dar recomendaciones generales para realizar apropiadamente esta Slayer. Personalmente recomiendo disponer de 800 de mana, 1600 de defensa y alrededor de 2 millones de daño por hit o superior. Para esto último puedes resumidamente subir nivel de combat, adquirir talismanes y recumularlos y subir de nivel de Catacomb si tienes Ancient en la armadura. Además, recomiendo ampliamente disponer de la mayor cantidad de attack speed sin excederse mucho de los 100 de límite, puesto que se sacrifica daño por hit para poder realizar más daño por segundo, ya que se disminuye la cantidad de ticks de inmunabilidad que disponen los mobs, pudiendo registrar más ataques en un lapso de tiempo menor. A continuación se detalla el comportamiento del boss para posteriormente indicar cómo realizarlo. En primera instancia, al ser summoneado, nos realizará daño en área con un escudo de hits. En tier 4, por cada 3 segundos que dicho escudo no sea removido, adquirirá 3000 de daño extra, el cual es erradicado al ser eliminado dicho escudo y aparecerá cada tercio de la vida del boss. Para remover rápidamente dicho escudo se puede hacer uso de los Summoning Rings e invocar Zombie Tanks, preferentemente de Master Mode por poseer una cantidad más alta de vida. Personalmente recomiendo una cantidad superior a 3 y en la medida de lo posible 4 o 5, puesto que podemos reducir su escudo más rápidamente a consecuencia de que dichos zombies nos pueden hacer body block. Posteriormente, cada 100 millones
partir de los 250 millones de vidas se detendrá durante 8 segundos emitiendo unos rayos, los cuales al ser tocados nos realiza 25% de nuestra vida como daño verdadero, además de reducir nuestra curación por 12% durante 90 segundos. Dicha penalización es estaqueada conforme más hits recibimos. En adición, a partir de los 200 millones sostendrá un beacon por 2 segundos, y lo lanzará a cualquier localización aleatoria. Tendremos entonces 5 segundos para estar en un bloque adyacente o encima de él para destruirlo. En caso contrario, los matará instantáneamente. Cabe resaltar que dicho beacon no es tirado mientras el boss está en fase de escudo. Finalmente, cuando dispone de 100 millones de vida o menos, periódicamente expondrá cabezas cuyo daño es duplicado por cada una. La estrategia a seguir para derrotar a este boss es summonear nuestros tank zombies con antelación, haciendo uso de armaduras como el Star con cabeza de Reaper Mask, y cambiarnos a nuestro set de daño. Posteriormente a cada fase de hits nos alejaremos un poco mientras los zombies eliminan su escudo. Para esto podemos tener la opción de apoyar a distancia atacando con la habilidad de la Assault Whip. Una vez concretado esto, realizaremos daño hasta que invoque los láseres para esquivarlos. Cabe resaltar que cada vez que entres en contacto o estés a poca vida, haz uso del Wither Shield de las Necron Blade. A partir de los 200 millones repite el proceso pero tomando los beacons pertinentes. Y en el momento de cuando este se encuentra inferior a los 100 millones será lo mismo pero teniendo precaución y mirando las cabezas que este spawnea. Y estar al pendiente por si se desea realizar cualquier swap de pet o ítems para disponer de más Mining Find. Por último, cabe resaltar que si te ubicas en la parte superior de una estructura en el lugar más alto del Void Sepulture, tal y como se muestra a continuación, no recibirás TP o daño extra que no sean de las cabezas del final, siendo esto útil para solicitar carries. Los ítems a adquirir con mayor anhelo principalmente es el Judgment Core y el Exceedingly Rare Ender Artifact Upgrader. De igual manera, también puede dropear como ítems destacados Pocket Expresso Machine, Smarty Pants, Etherwap Merger, Void Conqueror Enderman Skin, Handy Blood, Enchant Rune, Ender Slayer y otros objetos. Subir de nivel dicho Slayer nos brindará de vida e inteligencia, y 2 perks al nivel 8 y 9. La primera consiste en poder disponer de un 15% de encontrar RNGs en la mesa de experimentos, además de poder hacer uso de un mixing para la God Potion denominado End Portal Fumes, brindándonos un 30% más de overflow. El nivel 9 nos brindará de 15% de probabilidades extra de summonear criaturas raras como Siluts, Inquisitors y Elusive. Finalmente esto ha sido todo por esta guía. Ahora dispones de los conocimientos necesarios para poder realizar apropiadamente el Enderman Slayer y todo lo que esta conlleva, así como del loot y recompensas recibidas al abatir los bosses. Por último, te recomiendo a continuación un video acerca de las Slayers, en donde se abarcan todas en dado caso de que sea de tu interés y dispongas dudas relacionadas con otras Slayers. Y sin más que decir, me despido.